Hola, ¿cómo están? Había empezado a leer y a referir un poco esta obra del padre Sanauja, que es, no sé si después se va a ver al revés. Bueno, yo lo estoy viendo al revés. Bueno, que tiene que ver con el poder global y la religión universal. El padre Sanauja, el autor de este libro, refiere que para que pueda existir un dominio global, es necesario que un poder global, ¿no? Que no solamente englobe, sino que además, o sea, es como un doble acto, ¿no? El englobar algo, el polarizar y además ejercer un control, ¿no? Un poder y un dominio, ¿no? Poder y dominio no siempre son sinónimos. Para que exista un dominio tiene que haber un acto voluntario del dominado para hacerlo, ¿no? Ese acto dominado puede ser mediante, o sea, siempre es una sujeción, ¿no? Mediante la violencia o el convencimiento, ¿no? En este caso, justamente, para que esté justamente tan polarizado, tiene que haber un convencimiento. El convencimiento es a través de algo que los identifique o que los estandarice, en este caso una religión universal. La religión universal justamente viene a ser esta reinterpretación paradigmática de los derechos humanos y con esta noción de el dinamismo, ¿no? que acarrea. O sea, el dinamismo es esto de constantemente poder reinterpretar y reversatilizar, o sea, hacer más versátil algo se supone que es algo más bien dogmático quizás, esto de pensarlo en su dimensión más transformable, ¿no? Es una idea justamente marxista. Eh, el capítulo que sigue a lo que había leído ayer es España, país referente para las Naciones Unidas. Esto es importante porque justamente España es a Latinoamérica o a Hispanoamérica, mejor si vamos a hablar apropiadamente, lo que es Canadá a América del Norte u otros países de nórdicos tipo Suecia o Noruega lo es al resto de Europa, y ustedes saben muy bien a lo que me refiero. En años más cercanos a nosotros, no es casual la elección de España en la ONU como país contribuyente para imponer políticas globales de género y aborto, porque difícilmente se podrá acusar en Iberoamérica a ese país de agente del nuevo orden al servicio del colonialismo cultural, y sin embargo en eso se ha convertido. El Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2011-2014, aprobado en julio de 2010 por el Gobierno de Cataluña, es un acabadísimo manual de reingeniería social anticristiana. Sus fuentes principales son los documentos de Naciones Unidas. En este plan maestro, entre sus prioridades, un fallido, retos y objetivos para el desarrollo se entrelazan la transversalización del género, la transversalización de la sostenibilidad. Y ese es un concepto en el que hay que indagar y profundizar muchísimo porque se lo asocia vulgarmente o por lo general a lo económico, pero tiene mucho que ver con la ingeniería social. Por ejemplo, para promover la incorporación efectiva de las perspectivas de género, de sostenibilidad y de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas educativas, las cuales contribuirán al reconocimiento del derecho de las mujeres y las niñas al propio cuerpo y de los derechos sexuales y derechos reproductivos. El proyecto responde a la visión holística del desarrollo. Atención con eso, una visión holística del desarrollo propia del nuevo orden mundial, totalizante y totalitaria. Este movimiento del que estábamos hablando, ¿no? La totalización y el totalitarismo, en la que confluyen las nociones de desarrollo sostenible, nuevos derechos humanos, cultura de paz, gobernabilidad, atención con ese concepto, democrática. No se trata solamente de la ayuda al desarrollo que abre posibilidades de mejoramiento humano y económico a los pueblos menos favorecidos, sino que pretende la construcción de una nueva sociedad antropocéntrica. Me retrotrae muchísimo a los 70 y pensar en los países desarrollados y los países emergentes o los países subdesarrollados, el panamericanismo, toda
esa cosmovisión, ¿no? Siempre es racista esta cosmovisión, no deja de tener una impronta racista por más que intente maquillarse de progresiva, ¿no? El documento toma como base el concepto de desarrollo humano sostenible promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que incluye la defensa y promoción de las personas y los colectivos que sufren discriminaciones por razón de su opción sexual, según lo establecido por la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que propone una doble estrategia para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Por una parte, trabajar para contribuir al empoderamiento de las mujeres, objetivo que en este plan director se desarrolla de manera singular en la línea de desarrollo, y por otra, introducir de forma transversal la perspectiva de género de acuerdo con el enfoque de género en desarrollo, cuya definición recoge el ECOSOC en 1997. No se sorprendan, no piensen que esto surge ahora, así como hablar de la sostenibilidad y la gobernabilidad de los países, no recuerdo cómo los mencionó, los países vulnerables, es una concatenación de procesos o de etapas de un mismo proceso que vinculan toda una política transversal en los años, ¿no? En la historia. Esta incorporación también de la perspectiva de género y de este enfoque de empoderamiento no surge así porque de la nada se les ocurrió y estaba de moda y la metieron. Perspectiva de género, institucionalización y transversalización. El plan incorpora la perspectiva de género como objetivo transversal a todos los ámbitos de la política de cooperación al desarrollo. Y para eso aboga por un trabajo directo con las autoridades descentralizadas y con los actores de la sociedad civil, socios de la cooperación catalana, especialmente las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas. Estos propósitos se repiten constantemente a lo largo de las 100 páginas del documento. Es decir, que esta política que, bueno, yo dije que era transversal, pero en realidad lo que quise decir es que era longitudinal en el tiempo. Atentis, es una política longitudinal que abarca unas cuantas décadas, 4 o 5 décadas más o menos. Se puede rastrear, yo calculo que se puede rastrear a partir de los 60 acá en Argentina, con esas primeras ideas del desarrollismo y con todos los enlatados que bajaban desde los programas de las Naciones Unidas, que tenían su correlato y su ida y vuelta en los préstamos. El fondo BID puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo y demás cosas. Justamente acá voy a frenar, pero quiero volver a estos conceptos de autogestión, gobernabilidad, sostenibilidad, y el otro concepto era descentralización, que todo tiene que ver con todo, porque si bien a priori uno inferiría que se está hablando sobre algo económico o de economía social, también hay como una especie de meta intencionalidad que la podemos ubicar en el orden de lo estadual, del poder. Todo lo que se descentraliza implica menor capacidad de acaparamiento, de coerción por parte del Estado. Entonces tenemos la descentralización, el desarrollo local, y había otra cosa más que no recuerdo por dónde estaba, pero bueno, quiero que tengan en cuenta ahora estos conceptos, la sostenibilidad, porque desde la vía semántica de los derechos y del ejercicio de los derechos, ¿no? Hay como algo subliminal que tiene que ver con que cuanto más derechos se le reconocen a un individuo, porque siempre estamos hablando de minorías, pero siempre son derechos en el plano de lo individual, ¿no? Muy individualistas, digo, no abogan algo que tenga que ver
que uno dé cuenta de algo comunitario o mancomunado, ¿no? Siempre es hacia el individuo, hacia el anormal, hacia la desviación. Digo desviación como algo minoritario, algo puntual, y apuntan a eso, ¿no? A algo comunitario. No quiero decir tampoco colectivo porque no es lo colectivo. Entonces decía que en ese relato semántico que habla sobre los derechos humanos hay una meta-intencionalidad o algo subliminal que vincula este debilitamiento y esta succión del poder o de la coerción de lo que tiene que ver con el gobierno. Justamente también uno de los conceptos era el de gobernabilidad del gobierno y finalmente nos referimos al gobierno central o al Estado, ¿no? Que en sí no son sinónimos, pero uno tiene que ver con el otro, está contenido, y el Estado, si lo entendemos como la institución donde se centraliza la coerción física y jurídica. Entonces el gobierno es como esa forma, la forma que adquiere esa coerción, ¿no? Entonces cuanto más se acerca uno a esta cuestión del reconocimiento de más y más derechos, hay como un ajuste o como una contracción o como una recesión en la gobernabilidad del gobierno. Así que bueno, me gustaría que puedan hacer algún comentario y bueno, vamos a ver si después puedo seguir porque es muy importante este libro. Tiene cosas muy interesantes.